nombre es Gemma Ramón Puigdengoles, vivo en los Estados Unidos y el título de mi trabajo de final de grado es Presentación y análisis de las variables que pueden conducir a la obesidad infantil en Estados Unidos, evaluación y tratamientos psicológicos y conductuales. Por lo tanto, vamos a hablar de la obesidad infantil aquí en Estados Unidos, de las causas, consecuencias y tratamientos. Para empezar, quiero decir que la obesidad infantil en Estados Unidos está considerada una epidemia. En las 3 últimas décadas se ha triplicado la obesidad en Estados Unidos y podríamos decir que 1 de cada 3 niños sufre de sobrepeso u obesidad. Datos nacionales nos informan de que hay un 18,5% de obesidad en niños de entre edades de 2 a 19 años, aunque sí que se han visto mejoras y disminución de obesidad en niños de 2 a 5 años, aquellos los cuales han participado en programas de nutrición, los cuales han estado desarrollando los últimos años en Estados Unidos, en algunos estados. Bien, el planteamiento del problema, por supuesto que estamos frente a un problema. La obesidad no es un problema estético simplemente, sino es un problema de salud, el cual no solo puede incrementar el riesgo de enfermedades físicas, sino también psíquicas, lo cual puede entorpecer el desarrollo del niño y perdurar en la vida adolescente y la vida adulta. Por lo tanto, frente a esta problemática que se origina con la obesidad infantil y las consecuencias terribles que puede tener en los niños, he creído conveniente hacer este estudio para identificar, por un lado, analizar de forma global las diferentes variables que causan el alto porcentaje de niños con obesidad en los Estados Unidos. Luego, identificar los problemas físicos, conductuales y emocionales que se originan. Y por último, explorar los tratamientos más eficaces y los programas utilizados en la actualidad para hacer frente y prevenir la obesidad. Bien, en la siguiente transparencia vemos las preguntas de búsqueda, objetivos e hipótesis. Voy a ser muy breve y voy a leer las 2 preguntas que he formulado. Pregunta 1. ¿Podemos identificar en los niños obesos riesgos de padecer graves problemas de salud físicos o también se pueden identificar consecuencias desde el punto de vista psicológico? ¿Es la causa de la obesidad debida a la genética o también tiene algo que ver el entorno? Pregunta 2. ¿Cuáles son las terapias o tratamientos de afrontamiento de la obesidad más eficaces para reducir síntomas tanto físicos como psíquicos? ¿Son básicamente tratamientos farmacológicos o por el contrario también tratamientos multidisciplinarios los cuales modifican la conducta, emociones, hábitos y estilos de vida? Por lo tanto, el propósito de este trabajo es informativo. Pretendo informar a familiares, niños, profesores de la gravedad del problema de la obesidad y sobre todo informarles de las causas y consecuencias, destacando los factores psicológicos. Conceptualización. Vamos a hablar del concepto de obesidad. La obesidad se define como una enfermedad crónica de origen multifactorial caracterizada por un incremento anormal de peso debido a un exceso de tejido adiposo, que es el tejido graso. Esto sucede cuando se pierde el equilibrio entre el consumo de calorías y el gasto de energía. Medición y diagnóstico. ¿Cómo medimos la obesidad en los niños? Bien, la medición de la obesidad en niños y adolescentes es un poco más problemática porque están en etapa de crecimiento. De todas maneras, sí que se puede diagnosticar y se diagnostica con estándares internacionales de índice de masa corporal para edad, calculado como peso y dividido por talla al cuadrado. Los profesionales consideran que un niño o adolescente es obeso cuando su índice de masa corporal está por encima del 95% de índice de masa corporal de la población de jóvenes del mismo género y edad. Si el niño tiene un índice de masa corporal menor del 95% pero superior del 85%, se diagnostica como con sobrepeso. Bien, en la siguiente transparencia tenemos estadísticas y porcentajes. Seré muy breve y comentaré los datos más importantes. Vemos 2 gráficos. El primero habla de la obesidad entre niños de 2 a 19 años en los años 2015 y 2016 y como dato destacable tenemos que con un porcentaje del 18,5% tenemos el total de obesidad en niños entre esta franja de edad de 2 a 19 años y vemos como el sexo masculino tiene un porcentaje más elevado que el sexo femenino. Asimismo vemos reflejado en el gráfico la evolución en aumento de la obesidad desde edades tempranas a edades más maduras. En el siguiente gráfico está plasmado la diferenciación entre razas y sexo y vemos que como dato importante vemos que las niñas y adolescentes asiáticas tienen la tasa menor de obesidad, mientras que los niños y adolescentes varones hispanos tienen la tasa más elevada. Una vez informado un poquito de porcentajes estadísticos, vamos a hablar de las causas de la obesidad.
Vemos dos gráficos. Por un lado tenemos los factores no psicológicos que causan la obesidad y los factores psicológicos. En los no psicológicos tenemos el riesgo prenatal, la genética, ambiente, factores socioeconómicos, nutrición, conductas sedentarias, descanso deficiente y falta de información. Como factores psicológicos, vamos a hablar un poquito más de cada uno de ellos. Tenemos el estrés, del cual se ha demostrado que adolescentes tienden a tener sobrepeso o obesidad por el impacto de sus vidas de estresores. Estresores que pueden ser alcohol, drogas, problemas académicos, conductas agresivas, incluso depresión. El TDAH también se ha encontrado una correlación con la obesidad y sus causas son porque las personas con TDAH luchan para controlar sus impulsos, lo que puede hacer difícil resistirse a comer en exceso. Desórdenes alimentarios también se ha visto una correlación con los trastornos alimentarios, sobre todo con la bulimia y el trastorno por atracón. Aquí, bueno, nos informan de que no existe un entendimiento definitivo de la naturaleza de su relación, pero sí que el trastorno por atracón es un modelo característico en pacientes obesos. Por lo tanto, tiene más correlación con este en particular. Depresión y ansiedad. Bien, pues depresión, los sujetos en estado depresivo recurren a la comida para combatir su depresión. Datos nos dicen que la depresión puede llevar a la obesidad y viceversa en niños de 5 a 10 años y puede ser un predictor de obesidad en adolescentes y jóvenes adultos de 18 a 23 años. La ansiedad también, los niños o adolescentes que sufren de ansiedad buscan muchas veces calmar su ansiedad a través de la comida y esto provoca un exceso de peso, pudiendo llegar a desarrollar la obesidad o el sobrepeso. Bien, luego tenemos las consecuencias de la obesidad. Tenemos una tabla donde ponen las consecuencias pediátricas a corto plazo y la consecuencia de la obesidad a largo plazo. Bien, hay que destacar, la obesidad en sí misma no es un trastorno psicológico, sino es una condición médica que viene dada por el comer no homeostático. Pero hay que tener en cuenta que el apetito está influenciado por genética y ambiente, que puede hacer que el comportamiento de comer sea un factor incontrolable, como por ejemplo como mecanismo para enfrentarse al estrés. Por este motivo podríamos considerar la obesidad como una disfunción psicológica. Entonces, implicaciones psicológicas y conductuales que vemos, pues la ansiedad, trastornos de ánimo, desórdenes alimentarios y comportamiento suicida, que sería la consecuencia más peligrosa que podría aparecer. Luego, implicaciones en la autoestima y calidad de vida, pues por supuesto es un hecho que los niños y adolescentes obesos sufren diariamente un desgaste psicológico, desarrollando pues baja autoestima, baja motivación, insatisfacción corporal y tienen más dificultades en relaciones interpersonales. Por lo tanto, aquí vemos plasmado en el gráfico pues baja autoestima, falta de motivación y frustración, carencia de habilidades sociales y discriminación y aislamiento social. En implicaciones físicas, pues por supuesto la obesidad no solo daña la imagen corporal, sino que puede tener riesgo de contraer enfermedades muy graves, como por ejemplo, pues aquí lo vemos, diabetes, apneas del sueño, asma, enfermedad del hígado, cáncer, enfermedades cardiovasculares, etc. Bien, una vez visto esto, vamos a hablar de los tratamientos. Como hemos visto, la obesidad es un problema multifactorial, por lo tanto es aconsejable afrontar el problema con un programa multidisciplinario. El tratamiento cognitivo-conductual es un tratamiento que tiene mucho éxito aquí en Estados Unidos para tratar la obesidad porque modifica varios aspectos. Por un lado, bueno, en general modifica el estilo de vida, pero modifica, por ejemplo, aspectos como mejorar la alimentación, incrementar el nivel de actividad física y modificar los factores emocionales que repercuten negativamente en la obesidad. Por lo tanto, el objetivo del tratamiento cognitivo-conductual es asistir al paciente para reducir los pensamientos autodestructivos y conseguir comportamientos de bienestar. Elementos que intervienen en el tratamiento cognitivo-conductual. Está la motivación, que se hace a través de una entrevista motivacional, en este caso para los niños, y se intenta promover pues la empatía, la reflexión para que este niño se sienta más motivado y más fuerte para seguir adelante y lograr su cambio. La psicoeducación, tenemos en el otro la transparencia, es también un elemento importante para que el niño se conozca a él mismo, tanto físicamente como conozca la influencia de las emociones en la conducta y pueda priorizar la salud frente al aspecto físico. Técnicas clave de la terapia cognitivo-conductual. Pues tenemos las técnicas conductuales y las cognitivas. Las conductuales tenemos la orientación dietética, actividad física, automonitoreo o técnicas de autocontrol, control de estímulos e implicación de la familia, establecimiento de objetivos, entrenamiento de relajación y los deberes.
En las cognitivas, técnicas cognitivas, tenemos el desarrollo de otras habilidades para manejar dificultades, resolución de problemas, reestructuración cognitiva, focos de trabajo, prevención de recaídas y seguimiento y evolución. Bien, tratamiento farmacológico diremos poco porque básicamente se utiliza para bajar el peso. En Estados Unidos se utiliza poco y se utiliza sobre todo la serotonina en el caso de trastornos de ansiedad o depresión. Se aconseja, si se utiliza este tratamiento con tratamiento farmacológico, se aconseja que el tratamiento cognitivo-conductual sea largo para conseguir el mantenimiento del peso, pero el tratamiento farmacológico tiene que acortarse porque puede provocar efectos secundarios inapropiados. Sí que es verdad que hay evidencia de que hay pérdida de peso del 5% al 10% con la combinación del TCC y el tratamiento farmacológico. Bien, pues una vez dicho esto, tenemos los programas basados en la prevención y tratamientos de la obesidad infantil en Estados Unidos. Tenemos dos tipos de programas. El programa basado en el ámbito sanitario, el cual se desarrolla en hospitales, clínicas, centros privados, que está enfocado en prevenir y sobre todo tratar la obesidad. Se utilizan tratamientos cognitivo-conductuales enfocados en el estado psicológico del paciente, en la disminución de las calorías y en el aumento de ejercicio. Por el otro lado tenemos los programas basados en ámbito escolar y comunitario. Estos programas son sobre todo charlas en escuelas, charlas en comunidades para prevenir la obesidad y la buena nutrición y promoción de actividad física, pero no están enfocados en la parte psicológica, sino están enfocados más en la nutrición y el ejercicio. Aquí tenemos un ejemplo en la siguiente transparencia del programa Good Life. No voy a entretenerme mucho aquí. Es un programa que se realizó en una de las clínicas de Denver. Es un modelo clínico de tratamiento multidisciplinar de la obesidad. Se realizó en el año 2013 y el objetivo era identificar características demográficas asociadas con el tratamiento multidisciplinar, el TCC. Los resultados del programa revelaron que el tratamiento cognitivo-conductual es más efectivo en preescolares y familias de habla hispana, que es un dato bastante interesante. Bien, metodología, pues hemos utilizado un estudio descriptivo de carácter transversal y longitudinal que utiliza la metodología cualitativa y cuantitativa para alcanzar los objetivos. ¿Cuáles son los resultados obtenidos? Pues bien, podemos decir que efectivamente la obesidad viene dada por factores genéticos, por el ambiente y por las características del estilo de vida. También podemos afirmar que los niños obesos pueden padecer graves problemas de salud, tanto físicos como psicológicos. Los aspectos psicológicos pueden ser de gran gravedad para la producción y mantenimiento de la obesidad. ¿Cuáles son los mejores tratamientos? Pues efectivamente son los multidisciplinarios y el TCC es uno de los que tiene más éxito, combinado con una dieta saludable y ejercicio físico regular, implicando siempre a la familia. El tratamiento farmacológico está utilizado habitualmente solo para pacientes que tienen depresión y ansiedad. Bien, pues para concluir me gustaría decir que pienso que la población americana necesita más información sobre las causas y consecuencias de la obesidad, sobre todo de los factores psicológicos y conductuales, ya que no se les está dando tanta importancia como deberían. Por esta razón, muchas de las familias, al no ser conscientes de la gravedad de la obesidad, no tienen suficiente interés, ni paciencia, ni disciplina para tratar a sus hijos y conseguir que estos se recuperen. También tengo que decir que algunos programas de prevención de la obesidad están demasiado enfocados en solo prevenir y modificar el exceso de peso, sin modificar, por ejemplo, los hábitos de vida y promover la salud mental. También programas multidisciplinarios desarrollados en clínicas y hospitales no son accesibles para toda la población por su alto coste, lo que también obstaculiza el afrontamiento de esta patología. Bien, una vez dicho esto, si pudiera ampliar mi trabajo de final de grado, me gustaría enfocarme más en analizar la población. Me gustaría observar y analizar el comportamiento de tanto padres como niños, como profesores, saber cuál es la información que tienen sobre la obesidad, cuál es su punto de vista, cuál es su estilo de vida, etcétera. Asimismo, también me gustaría hacer una investigación con 2 muestras de niños con sobrepeso u obesidad, una muestra sumergida en un programa multidisciplinario y otra muestra sumergida en un programa más enfocado en solo modificar y reducir el peso sin tratar aspectos psicológicos y conductuales, de tal manera que lo que haría es comparar estas 2 muestras y un poco profundizar y ver la evolución tanto física como psíquica de ambas.
Bien, aquí termina mi presentación. Espero que la hayan encontrado interesante. Muchas gracias y espero que tengan una buena tarde.